Era una noche que México no volvería a olvidar. 10 días antes de que el mundo pusiera sus ojos en los Juegos Olímpicos de 1968, algo ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas que partiría en dos la historia del país. Cientos de jóvenes se habían reunido para alzar la voz, convencidos de que nadie se atrevería a hacerles daño. Estaban equivocados. Y detrás de todo aquello había un hombre cuya historia comenzó décadas antes, en un México completamente distinto, forjado en la ambición y la sangre. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí no solo contamos historias, reconstruimos lo que realmente ocurrió, incluso cuando durante años se intentó ocultar. Para entender qué llevó a ese hombre hasta el punto de no retorno, hay que remontarse al principio, a un México en ebullición donde las oportunidades llegaban solo a quienes sabían trepar por las grietas del sistema. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, Puebla, una pequeña ciudad envuelta en polvo y jerarquías inamovibles. Su familia pertenecía a la clase media provinciana, lo cual significaba aspiraciones grandes, pero recursos eternamente escasos. Desde niño, Gustavo mostró una capacidad intelectual que contrastaba con su entorno. Era estudioso, metódico, y tenía una memoria prodigiosa que le permitía retener leyes, fechas y estrategias políticas como pocos. Sus maestros lo reconocían como alguien diferente, alguien que no se conformaría con una vida ordinaria. Pero también había algo más en él, algo que sus contemporáneos notarían con los años. Una frialdad calculada que se ocultaba perfectamente detrás de una sonrisa formal y controlada. México en aquella época era un campo de batalla silencioso. La revolución había terminado en los papeles, pero sus cicatrices seguían abiertas, y el poder se disputaba en despachos oscuros, entre compadres y caudillos disfrazados de demócratas. El Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en el PRI, iba consolidando su control sobre cada rincón de la vida pública del país. Para un joven ambicioso como Gustavo, esa maquinaria política no era una amenaza, era su escalera. Estudió Derecho en la Universidad de Puebla, y desde los pasillos de esa institución comenzó a tejer la red de contactos que definiría su carrera. No era el más carismático de la sala, ni el que arrancaba aplausos en los debates públicos. Era, en cambio, el que tomaba notas mientras los demás hablaban, el que recordaba favores y deudas con la precisión de un contador, el que sabía exactamente cuándo callarse y cuándo hablar para que sus palabras tuvieran el mayor impacto posible. A los 24 años ya había dado sus primeros pasos en la política poblana y a los 30 era diputado federal. La velocidad de su ascenso sorprendía incluso a sus aliados más cercanos. Mientras otros funcionarios se perdían en escándalos o en la lentitud burocrática del sistema, Díaz Ordaz avanzaba con una disciplina casi militar. No derrochaba, no alardeaba, no cometía errores evidentes. Era el tipo de político que el sistema priista necesitaba, leal, eficiente y predecible. Pero había algo que muy pocos sabían sobre él, algo que con el tiempo se volvería central para entender sus decisiones más controversiales. Gustavo Díaz Ordaz cargaba una herida profunda que venía de la infancia, un complejo que lo perseguía en cada salón, en cada reunión de gabinete, en cada fotografía oficial. Sus propios colaboradores lo comentaban en susurros, nunca en voz alta. Y esa herida, lejos de debilitarlo, lo convirtió en algo mucho más peligroso. Un hombre que sentía que tenía todo por demostrar. Lo que vino después cambiaría para siempre la forma en que México entiende el poder, el orgullo y el precio de ambos. En el circuito político de los años 40 y 50, Díaz Ordaz fue acumulando poder sin hacer grandes ruidos. Era senador, era funcionario, era el hombre de confianza. Pero fue su relación con Adolfo Ruiz Cortines y sobre todo con Adolfo López Mateos lo que catapultó su carrera definitivamente.
López Mateos lo nombró secretario de Gobernación en 1958, la posición más poderosa del gabinete después de la presidencia, el puesto desde donde se controla el orden interno del país. Como secretario de Gobernación, Díaz Ordaz demostró una capacidad extraordinaria para manejar la información y los aparatos de inteligencia del Estado. Sabía quiénes eran los disidentes, quiénes los líderes sindicales incómodos, quiénes los periodistas que podían convertirse en problemas. No era un hombre que improvisara respuestas ante la inconformidad social. Era alguien que preveía los conflictos antes de que estallaran y los neutralizaba con la frialdad que lo caracterizaba. Fue en esos años cuando el país comenzó a agitarse de maneras que el sistema no había anticipado por completo. Los movimientos ferrocarrilero y magisterial sacudieron al gobierno con una fuerza que pocos esperaban. Díaz Ordaz respondió con mano firme, coordinando acciones que aplastaron esas protestas de una forma que dejó claro al resto del gabinete cuáles eran sus métodos. Para él, el orden era innegociable. La disidencia, en su visión, no era un derecho, era un desafío que debía ser contenido a cualquier costo. La figura de Díaz Ordaz fue creciendo en el imaginario político de México como la de un hombre indispensable para el sistema. Sus rivales lo subestimaban porque no tenía el encanto de un orador brillante ni la imagen de un estadista carismático. Pero sus aliados sabían exactamente lo que valía. Era el operador perfecto, el hombre que no fallaba en los momentos en que el sistema necesitaba apretar el puño sin que la mano temblara siquiera un instante. Y entonces llegó 1963. López Mateos miraba hacia el futuro y buscaba a alguien que pudiera cargar con el peso de una presidencia que prometía ser de las más complejas de la historia moderna de México. Los nombres sonaban en los pasillos del poder, pero uno por uno fueron cayendo. Al final, el dedo presidencial apuntó hacia un hombre de rostro severo, lentes gruesos y mirada imperturbable. Gustavo Díaz Ordaz se convertiría en el siguiente presidente de México, y el país entero estaba a punto de descubrir que aún no sabía nada de lo que ese hombre era verdaderamente capaz. Y lo que viene a continuación es la parte de la historia que pocos se atreven a contar completa. El 1 de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz tomó protesta como presidente de México ante un Congreso que aplaudía de pie y ante un país que, en su mayoría, desconocía la profundidad del carácter del hombre que acababa de asumir el poder. Llegaba con una agenda clara, con discursos sobre desarrollo, sobre modernización, sobre estabilidad. Era el México del milagro económico, un país que crecía a tasas que envidiaba a América Latina entera. Pero debajo de esa prosperidad brillante empezaban a acumularse presiones que terminarían por estallar de una forma que nadie imaginaba. Los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por una continuidad deliberada con el modelo que lo había precedido. El llamado desarrollo estabilizador seguía produciendo resultados en papel. El peso era fuerte, la inflación estaba controlada, la clase media crecía y los grandes proyectos de infraestructura avanzaban por todo el territorio. Díaz Ordaz se presentaba como el garante de esa estabilidad, el guardián del orden que México necesitaba para seguir creciendo. Y por un tiempo muchos le creyeron. Pero Gustavo Díaz Ordaz no era únicamente un tecnócrata del desarrollo. Era también un político con una visión del poder profundamente autoritaria, heredera de los peores vicios del sistema priista. En su concepción del gobierno, el presidente no gobernaba con la sociedad, gobernaba sobre ella. Las voces críticas no eran interlocutores válidos, eran obstáculos. Y los obstáculos, en su manual no escrito de la política mexicana, debían ser removidos antes de que se volvieran incontrolables. Dentro de su gabinete convivían perfiles muy diferentes, pero Díaz Ordaz mantenía un control absoluto sobre cada decisión relevante. No delegaba lo que consideraba estratégico y tenía la costumbre de escuchar a todos sus colaboradores en reuniones largas y silenciosas para luego tomar sus propias decisiones, frecuentemente distintas a las recomendadas.
Sus secretarios aprendieron rápido que no valía la pena confrontarlo. Cuando Gustavo Díaz Ordaz había decidido algo, esa era la última palabra. En política exterior, Díaz Ordaz mantuvo la tradición mexicana de no intervención y soberanía nacional, pero en los hechos sostuvo una relación cómoda con Estados Unidos, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Washington veía con buenos ojos a un México estable y alejado de los experimentos socialistas que asustaban a la región. Y Díaz Ordaz sabía perfectamente cuánto valía esa imagen de confiabilidad para los intereses de su gobierno, aunque eso implicara ciertos acuerdos que nunca se discutieron en público. El mundo exterior, sin embargo, estaba cambiando a una velocidad que el sistema político mexicano no quería reconocer. En 1968, Europa ardía con las revueltas estudiantiles de París. Praga desafiaba a la Unión Soviética, y en Estados Unidos la juventud marchaba contra la guerra de Vietnam. Era un año en que la gente joven, en todo el planeta, decidió que ya no era suficiente con heredar el mundo de sus padres sin cuestionarlo. México no sería la excepción, y eso pondría a prueba cada límite del carácter de su presidente. En la Ciudad de México las universidades comenzaban a hervir. Los estudiantes de la UNAM y del Politécnico habían construido un movimiento que, en cuestión de semanas, pasó de ser un conflicto menor entre pandillas universitarias a convertirse en una marea política que exigía diálogo, libertad y democracia. Díaz Ordaz los miraba desde Los Pinos con una mezcla de desdén y alarma que sus colaboradores más cercanos podían percibir claramente. Para él, aquello no era un movimiento social legítimo, era una provocación. Y las provocaciones en la historia de Díaz Ordaz siempre habían tenido una sola respuesta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que vamos a desentrañar. El verano de 1968 fue un crescendo de tensión que el gobierno intentó minimizar ante la opinión pública, pero que en los hechos lo tenía en estado de alerta máxima. El Consejo Nacional de Huelga presentó un pliego petitorio con 6 puntos concretos, razonables para muchos observadores, pero que Díaz Ordaz interpretó como una afrenta directa a su autoridad. No eran, para él, demandas ciudadanas. Eran señales de que alguien, desde algún lugar, estaba intentando desestabilizar a México justo cuando el mundo entero iba a mirarle. Los Juegos Olímpicos de 1968 eran el gran proyecto de su gobierno, la vitrina ante el mundo que demostraría que México había llegado a la modernidad. Ciudad de México sería la primera sede latinoamericana de unos Juegos Olímpicos, un hito histórico que Díaz Ordaz había defendido con pasión y que consideraba una validación personal de su gestión. La idea de que ese momento único pudiera ser opacado por protestas estudiantiles lo llenaba de una rabia que apenas podía contener. Las noches previas al 2 de octubre fueron las más largas de su presidencia. Lo que pocos conocen es el nivel de información que el gobierno tenía sobre el movimiento estudiantil. La DFS, la Dirección Federal de Seguridad, infiltraba asambleas, seguía líderes, grababa conversaciones. Díaz Ordaz sabía con detalle lo que se planeaba, quiénes eran los organizadores, cuáles eran sus debilidades internas. Y sin embargo, en lugar de usar esa información para construir un diálogo que pudiera desactivar el conflicto, la usó para diseñar una respuesta que él consideraba definitiva. Una respuesta que pasaría a la historia como una de las páginas más oscuras de México. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes y ciudadanos se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para un mitin que se anunciaba como pacífico. Había familias, había niños, había jóvenes que creían que nada malo podía ocurrirles porque simplemente estaban ejerciendo su derecho a reunirse. Pero mientras ellos llegaban al lugar, algo se estaba coordinando desde las sombras del poder, algo que involucraría al ejército, a grupos paramilitares y a una cadena de órdenes que todavía hoy genera debates sobre quién sabía qué y hasta dónde llegaban esas órdenes.
Cuando cayó la noche sobre Tlatelolco, la plaza ya había sido convertida en una escena que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los disparos comenzaron sin previo aviso. La gente corrió y cayó, los gritos se confundieron con el humo y la oscuridad. El gobierno diría una versión, los sobrevivientes otra completamente diferente. Y Díaz Ordaz, desde Los Pinos, seguía los informes con esa calma glacial que lo distinguía de todos los demás. Lo que haría en las horas y días siguientes terminaría por definir su figura ante la historia. Y lo que ocurrió después de esa noche resultó tan decisivo como todo lo que la había precedido. La mañana del 3 de octubre amaneció sobre una ciudad de México que aún no entendía bien lo que había ocurrido la noche anterior. Los periódicos controlados por el gobierno publicaron versiones mínimas, casi clínicas, de los eventos. Las radios hablaban de incidentes con un vocabulario que parecía diseñado para no decir nada. Pero en los barrios aledaños a Tlatelolco, en las colonias donde vivían los estudiantes, en las casas de las familias que esperaban noticias, la realidad era mucho más brutal que cualquier eufemismo oficial. Gustavo Díaz Ordaz apareció ante el país no como alguien que pedía perdón, ni como alguien que prometía investigar lo ocurrido. Apareció como alguien que había ganado. En su narrativa pública, el ejército había repelido una provocación orquestada por agitadores extranjeros y comunistas infiltrados en el movimiento estudiantil. Era una historia conveniente, fabricada con los ladrillos del miedo a la subversión que la Guerra Fría ponía a disposición de cualquier gobierno que los necesitara. Y por un tiempo, para muchos mexicanos que no estaban cerca de los hechos, funcionó. Pero la verdad tiene una forma particular de filtrarse, especialmente cuando hay testigos que no pueden ser silenciados del todo. Corresponsales extranjeros que habían llegado a cubrir los Juegos Olímpicos empezaron a reportar versiones que contradecían la narrativa oficial. Periodistas mexicanos valientes, arriesgando enormemente, comenzaron a registrar testimonios de sobrevivientes. Y en las casas de estudiantes, en los dormitorios universitarios, las historias circulaban de boca en boca, construyendo una memoria colectiva que ningún decreto podía borrar. Díaz Ordaz tomó una decisión que, en retrospectiva, define todo lo que necesitas saber sobre su carácter. En lugar de intentar cerrar heridas o reconocer, aunque fuera parcialmente, lo ocurrido, eligió la confrontación. En su informe de gobierno de 1969, se adjudicó personalmente la responsabilidad de las decisiones del 2 de octubre, pero no como una confesión de culpa, sino como una declaración de orgullo. Díaz Ordaz dijo, en esencia, que lo volvería a hacer, que lo hecho era necesario, que el orden valía más que cualquier otra consideración. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después de la masacre, y México mostró al mundo una cara reluciente de modernidad y eficiencia. Los atletas compitieron, las medallas se repartieron y el Estadio Olímpico rugió con el entusiasmo de miles de espectadores. Díaz Ordaz apareció en la inauguración con su traje oscuro y su expresión solemne, recibiendo aplausos del mundo. Fue uno de los contrastes más perturbadores de la historia contemporánea de México. La fiesta más grande del país ocurriendo exactamente donde acababa de cometerse una de sus tragedias más grandes. Dentro del sistema político, sin embargo, el movimiento del 68 había sembrado una semilla que tardaría décadas en dar fruto, pero que no moriría. Muchos de los jóvenes que sobrevivieron Tlatelolco o que participaron en el movimiento estudiantil no abandonaron la política. La continuaron desde otros espacios, con otras estrategias, con una claridad sobre el sistema que solo da haber visto su cara más brutal. Algunos de ellos llegarían décadas después a puestos de poder que Díaz Ordaz nunca habría imaginado que alcanzarían. Pero mientras eso ocurría en el futuro lejano, el presente de Díaz Ordaz todavía tenía más capítulos oscuros por escribir. Porque Tlatelolco no fue el único episodio de represión de su gobierno.
En junio de 1971, cuando ya había terminado su mandato y gobernaba Luis Echeverría, su sucesor, ocurrió otro golpe brutal contra estudiantes en lo que se conocería como el Halconazo. La pregunta que los historiadores siguen debatiendo hasta hoy es hasta dónde llegaban los hilos que conectaban ambas tragedias, y si el hombre que había dejado Los Pinos realmente había dejado el poder. Pero antes de llegar ahí, hay algo sobre la vida personal de Díaz Ordaz que muy pocos conocen y que lo explica todo. Gustavo. Díaz Ordaz era un hombre que en su vida privada presentaba contradicciones fascinantes. Era profundamente religioso en sus creencias personales, pero ejerció el poder con una dureza que contrastaba con cualquier principio de misericordia. Era un padre presente y cariñoso con sus hijos, según quienes lo conocieron en ese plano íntimo, pero era capaz de ordenar acciones que destruían familias enteras cuando las consideraba necesarias para el Estado. La distancia entre el hombre privado y el funcionario público era en él abismal. Su apariencia física había sido siempre un tema que lo perseguía. Su rostro asimétrico, sus rasgos que se alejaban del canon de los políticos fotogénicos de su época, le habían ganado críticas crueles desde sus primeros años en la vida pública. Los caricaturistas lo exageraban, los apodos circulaban en los corrillos. Quienes lo conocieron bien aseguran que esos comentarios lo afectaban mucho más de lo que él jamás habría admitido en público. Era una herida que nunca cicatrizó y que en ocasiones parecía alimentar su necesidad de demostrar autoridad de otras maneras. Su relación con la prensa fue siempre tensa. Controlaba los medios a través de mecanismos que el sistema priista había perfeccionado durante décadas. El papel de siendo periódico que distribuía el Estado, la publicidad oficial como zanahoria o garrote según la línea editorial, los periodistas que sabían exactamente hasta dónde podían llegar sin consecuencias. Díaz Ordaz no inventó esa relación, pero la administró con una eficiencia particular que le permitió mantener una narrativa oficial dominante durante la mayor parte de su mandato. Internacionalmente, el 68 mexicano comenzó a generar preguntas incómodas en foros que no podían ser ignorados. La ONU, los gobiernos europeos, los intelectuales latinoamericanos. Todos tenían algo que decir sobre lo que había ocurrido en Tlatelolco. Díaz Ordaz respondió con la misma técnica que usaba para todo: ignorar, minimizar y esperar a que la tormenta pasara. Y en el corto plazo, en parte gracias al contexto de la Guerra Fría que ponía al anticomunismo por encima de los derechos humanos, funcionó. El aislamiento internacional que hubiera merecido nunca llegó. El mandato de Díaz Ordaz llegó a su fin el 1 de diciembre de 1970, y con él se cerró oficialmente uno de los capítulos más contradictorios de la historia política de México. Se fue de Los Pinos con la imagen pública severamente dañada entre los sectores más críticos, pero con el reconocimiento del sistema, del aparato que lo había construido y al que él había servido con una lealtad sin fisuras. Pensó tal vez que lo peor ya había quedado atrás, que podía retirarse con la dignidad intacta de quien hizo lo que consideraba correcto. Pero el destino le tenía preparado un giro que ni siquiera él, con toda su frialdad política, supo anticipar. Cuando un expresidente mexicano deja Los Pinos, el sistema tiene formas muy particulares de tratar con él. Puede ser premiado con embajadas prestigiosas, consultorías bien remuneradas o simplemente dejado en un retiro silencioso con los beneficios que el aparato otorga a quienes sirvieron bien. Para Díaz Ordaz, la transición del poder fue extrañamente difícil. Luis Echeverría, su sucesor, era su propio secretario de Gobernación durante el 68, el hombre que había coordinado en primera línea los aparatos de seguridad. Y sin embargo, Echeverría eligió distanciarse públicamente del legado de Tlatelolco. Esa distancia pública fue una traición que Díaz Ordaz no le perdonó nunca. En la lógica del sistema priista, el expresidente no debía hablar de política, no debía criticar al sucesor, debía mantenerse en un segundo plano decoroso.
Díaz Ordaz cumplió esa norma en lo formal, pero quienes lo frecuentaban en esos años relataban un hombre consumido por la rabia silenciosa, convencido de que Echeverría lo había traicionado para salvaguardar su propia imagen. Era la ironía perfecta. El hombre que nunca dudó en sacrificar a otros, ahora experimentando lo que era ser sacrificado. En 1977, el presidente José López Portillo tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños. Nombraría a Gustavo Díaz Ordaz embajador de México en España. Era el primer nombramiento diplomático relevante para el expresidente desde que había dejado el cargo, y muchos lo interpretaron como un intento de rehabilitación pública, una señal de que el sistema lo seguía considerando parte del club. Díaz Ordaz aceptó con una emoción que no ocultaba del todo. Por primera vez en años parecía que el destino le ofrecía una oportunidad de redención. Pero la designación duró apenas unos meses. Las reacciones que generó en México y en el mundo fueron de tal magnitud que resultó imposible sostenerla. Grupos de exiliados mexicanos en España, organizaciones de derechos humanos, intelectuales y políticos de distintas tendencias alzaron la voz con una contundencia que el gobierno no esperaba. El nombre de Tlatelolco seguía siendo una llaga abierta, y la perspectiva de que el hombre considerado responsable de esa tragedia representara a México ante el gobierno de la transición democrática española resultó inaceptable para demasiados. Díaz Ordaz renunció a la embajada antes de presentar credenciales formalmente. Fue una humillación sin precedentes para alguien que había sido presidente de México, y lo vivió como tal. Sus palabras públicas fueron medidas, casi dignas en su contención, pero quienes lo rodeaban en esos días describían a un hombre devastado, que no lograba entender cómo era posible que el sistema que él había servido con tanta lealtad lo dejara caer de esa manera tan estruendosa. Era la respuesta de la historia a quien creyó que la historia podía controlarse. En los últimos años de su vida, su salud comenzó a deteriorarse de forma progresiva. Los problemas cardíacos que había mantenido bajo control durante su presidencia se fueron agravando progresivamente. Vivía en la Ciudad de México, en un retiro cada vez más alejado de la vida pública, recibiendo a muy pocas personas y pasando largas horas en un silencio que sus familiares describían como distinto al de antes. Ya no el silencio calculado del político, sino el de un hombre que cargaba con demasiadas cosas que no podía o no quería nombrar. Hay una conversación que varios historiadores y periodistas han documentado con distintas versiones, pero que en su núcleo es siempre la misma. En sus últimos años, Díaz Ordaz habló con personas de su círculo más íntimo sobre el 68, no con la contundencia orgullosa de su informe de gobierno, sino con algo diferente, algo que quienes lo escucharon interpretaron de maneras opuestas. Unos dijeron que seguía convencido de que había actuado correctamente, otros que había algo en su mirada cuando pronunciaba esa fecha que no concordaba con sus palabras. Lo que sí es cierto es que lo que dijo en esas conversaciones contradice la imagen pública que él mismo había construido durante años. El legado económico de su gobierno siguió siendo objeto de debate entre los economistas. El desarrollo estabilizador había alcanzado su apogeo durante su sexenio, con tasas de crecimiento del PIB que superaban el 6% anual y una inflación que se mantenía en niveles controlados. La infraestructura creció, las carreteras se extendieron, la educación pública se expandió. Pero ese crecimiento beneficiaba de manera muy desigual a una sociedad profundamente estratificada, y las grietas entre el México moderno y el México olvidado no dejaban de ensancharse. La modernización que Díaz Ordaz impulsó tenía además un rostro cultural que muchos no recuerdan. Su gobierno apoyó el desarrollo de la televisión mexicana como instrumento de cohesión nacional, financió obras públicas de enorme escala, construyó el metro de la Ciudad de México, inauguró hospitales y universidades. Era un presidente que entendía el valor simbólico de las obras concretas,
que sabía que las ciudades que se transforman generan gratitud en sus habitantes y que esa gratitud se convierte en legitimidad política duradera. Pero cada logro material de su gobierno quedaba ensombrecido para una parte significativa de la memoria colectiva mexicana, por lo que había ocurrido en Tlatelolco. Y esa es, quizás, la tragedia política más profunda de su figura. Haber construido cosas reales que el país necesitaba y haber destruido con una sola noche la posibilidad de que esos logros fueran la primera cosa que la historia recordara de él. Tlatelolco no fue un accidente de su mandato, fue la síntesis de quién era y de cómo entendía el poder. Para los jóvenes mexicanos de hoy, el nombre de Díaz Ordaz está directamente asociado a una sola fecha. Para quienes vivieron su presidencia desde la clase media que prosperaba, la imagen es más compleja, hecha de recuerdos mezclados donde el orden y el crecimiento coexisten con el miedo y la represión. Y para quienes perdieron a alguien en Tlatelolco o en otros episodios de represión de su gobierno, ninguna obra pública ni ningún dato macroeconómico tiene el peso suficiente para inclinar la balanza. La historia de Díaz Ordaz es la historia de esas memorias que nunca pueden ser reconciliadas. Gustavo Díaz Ordaz murió el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México, víctima de las complicaciones cardíacas que lo habían perseguido durante años. Tenía 68 años y una historia que el país aún no terminaba de procesar. Su funeral fue discreto comparado con el de otros expresidentes, una señal más de que el sistema lo había colocado ya en una categoría incómoda, demasiado presente en la memoria colectiva para ser celebrado, demasiado poderoso en su momento para ser juzgado formalmente. Murió sin rendir cuentas ante ningún tribunal. Pero la historia, a diferencia de los tribunales, no tiene plazos de prescripción, y lo que los archivos revelarían años después cambiaría la conversación para siempre. Recuerda suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que vamos a contar. Durante décadas después de su muerte, los archivos sobre el 68 permanecieron clasificados, protegidos por la misma lógica de Estado que había permitido que los hechos ocurrieran. El sistema priista no era compatible con la apertura de expedientes que pusieran en evidencia a sus propios presidentes. Hablar de Tlatelolco era posible en los márgenes culturales, en la literatura, en el cine, en los testimonios personales, pero el aparato oficial mantenía una muralla de silencio administrativo que parecía impenetrable. Esa muralla empezó a agrietarse con la alternancia política del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia por primera vez en más de 70 años. El gobierno de Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, conocida como FEMO-SPP, con el mandato explícito de investigar los crímenes de Estado del pasado. Era un momento histórico. Una promesa de que México finalmente miraría de frente lo que había ocurrido en 1900, sus décadas más oscuras. Las familias de las víctimas vieron en ello una oportunidad que llevaban 30 años esperando. Los archivos que fueron desclasificándose confirmaron muchas de las versiones que los sobrevivientes habían sostenido durante décadas contra la narrativa oficial. La existencia del Batallón Olimpia, el grupo paramilitar que participó en los hechos de Tlatelolco, quedó documentada con una precisión que ya no dejaba espacio para la ambigüedad. Los reportes internos de la DFS, los memorandos firmados por funcionarios de alto nivel, las comunicaciones entre los distintos aparatos del Estado. Todo iba formando un cuadro que contradecía décadas de versión oficial. Pero los intentos de enjuiciar a los responsables encontraron obstáculos legales que resultaron casi insalvables. Muchos de los funcionarios que habían tomado decisiones clave en 1968 ya habían fallecido. Los que sobrevivían contaban con abogados experimentados en usar todos los mecanismos del sistema para dilatar, suspender y finalmente hacer prescribir los procesos.
La FEMOS PP fue eventualmente desmantelada sin haber llegado a condenas firmes, dejando a las familias de las víctimas en un limbo de justicia incompleta que persiste hasta hoy. En ese contexto, la figura de Díaz Ordaz fue revisitada múltiples veces por investigadores, periodistas y cineastas. Libros como los de Elena Poniatowska, que había documentado los hechos casi en tiempo real con su obra La noche de Tlatelolco, se convirtieron en referencias fundamentales. El cine mexicano exploró el período en producciones que generaron debates nacionales. Y cada nuevo hallazgo en los archivos alimentaba una conversación que la sociedad mexicana no había podido cerrar porque nunca había tenido todos los elementos sobre la mesa. Uno de los aspectos más debatidos en la historiografía del 68 mexicano es el rol exacto que Díaz Ordaz y Echeverría jugaron respectivamente en las decisiones del 2 de octubre. Ambos hombres, en momentos diferentes y de maneras distintas, señalaron al otro como el principal responsable. Díaz Ordaz, en su informe de gobierno, asumió la autoría como acto de orgullo. Echeverría, décadas después, intentó proyectar la imagen de alguien que no tenía el poder de decisión. Los archivos desclasificados sugieren una realidad bastante más complicada que ambas versiones. Hay un documento en particular, recuperado de los archivos de la CIA, desclasificados por el gobierno estadounidense, que ha sido objeto de análisis intenso por parte de los historiadores. En él se hace referencia a comunicaciones entre funcionarios del gobierno mexicano y agentes de inteligencia norteamericana en el contexto del movimiento estudiantil. El documento en sí tiene partes que siguen siendo censuradas, pero lo que se puede leer plantea preguntas sobre el nivel de coordinación que existía entre los dos países para el manejo de la situación en México. Y las respuestas a esas preguntas, si alguna vez llegan a conocerse completamente, podrían cambiar la forma en que entendemos no solo el 68, sino toda una era de la política en América Latina. El impacto cultural del movimiento del 68 en México fue tan profundo y duradero que resulta difícil de exagerar. Generó una literatura, una música, un cine y un pensamiento político que marcaron al país durante décadas. Los sobrevivientes del movimiento se convirtieron en maestros, en intelectuales, en políticos, en periodistas que llevaban consigo una experiencia formativa que les había enseñado, de la manera más brutal posible, cómo funciona realmente el poder cuando se siente amenazado. Esa generación forjó el México crítico de las décadas siguientes. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se convirtió con los años en un lugar de memoria. El 2 de octubre se convirtió en una fecha de conmemoración anual que el Estado tardó mucho en reconocer oficialmente, pero que la sociedad civil mantuvo viva con una fidelidad que demostraba la profundidad de la herida. Las marchas, los actos culturales, los monumentos fueron construyendo una memoria que el poder oficial no pudo controlar ni sustituir, aunque lo intentó de muchas maneras a lo largo de los años. Para los estudiosos de la política latinoamericana, el caso de Díaz Ordaz ofrece un estudio invaluable sobre las contradicciones del autoritarismo blando que caracterizó a varios países de la región en el siglo XX. No era una dictadura militar abierta como las que padecieron Argentina, Chile o Brasil. Era algo más sutil y en cierto sentido más perverso. Un sistema que se presentaba como democrático, que celebraba elecciones, que tenía constitución y congreso, pero que respondía con violencia de Estado cuando sentía amenazado su monopolio del poder. La pregunta que esa paradoja genera es incómoda pero necesaria. ¿Cuánta responsabilidad individual tiene un presidente en un sistema que fue construido antes, de él y que seguirá funcionando después? Díaz Ordaz heredó un aparato de control que había sido perfeccionado durante décadas por sus predecesores. Lo usó con una eficiencia particular, sí, y en un momento de especial visibilidad internacional, sí. Pero el sistema que hizo posible el 2 de octubre no fue su creación exclusiva. Esa reflexión no lo exonera, lo ubica en una cadena de responsabilidades que va más allá de él.
Comprender a Díaz Ordaz completamente exige también comprender lo que México era en ese momento. Un país en una encrucijada civilizatoria, donde las fuerzas del cambio y las del control chocaban con una violencia que el barniz del desarrollo económico no lograba ocultar para siempre. El 68 no fue solamente el año de Díaz Ordaz, fue el año en que México se miró al espejo y vio algo que durante décadas había preferido no ver. Y lo que vino después de ese momento, los años 70, 80, la larga transición democrática, todo tiene raíces en esa noche de octubre. Pero hay una dimensión de esta historia que casi nunca se cuenta. Una que tiene que ver con los hombres que rodearon a Díaz Ordaz y con lo que hicieron después de que él ya no estaba. Ningún hombre de poder gobierna solo. Detrás de cada decisión de Díaz Ordaz había una red de colaboradores, operadores, militares y tecnócratas que ejecutaban, coordinaban y en ocasiones diseñaban las estrategias que él aprobaba. Entender a esos hombres, sus trayectorias posteriores, lo que les ocurrió o no les ocurrió, es también entender cómo funciona realmente el poder en los sistemas que no rinden cuentas. La mayoría de ellos siguieron sus carreras sin interrupciones. Algunos alcanzaron posiciones aún más altas. Casi ninguno enfrentó consecuencias legales. Luis Echeverría es el caso más llamativo de ese círculo. Secretario de Gobernación durante el 68, presidente de México entre 1970 y 1976, Echeverría fue sometido a proceso penal décadas después, por su presunta responsabilidad en los eventos de Tlatelolco y en el halconazo de 1971. Llegó a estar bajo arresto domiciliario por un periodo, pero los procesos se cancelaron, en parte por razones legales relacionadas con la prescripción de los delitos, en parte por los mismos mecanismos del sistema que él mismo había ayudado a construir. Murió en 2022, a los 100 años, sin condena. El general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa durante el 68, dejó años después un archivo personal conocido como el Legado García Barragán, que sus herederos pusieron a disposición de investigadores. En ese archivo hay información que contradice la narrativa que el propio ejército sostuvo durante décadas sobre su papel en los eventos de Tlatelolco. Los documentos sugieren una coordinación muy específica entre la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Gobernación y Los Pinos, que despeja dudas sobre la cadena de mando que operó esa noche. Fernando Gutiérrez, Barrios, el todopoderoso director de la DFS durante gran parte del periodo de Díaz Ordaz, era conocido en los círculos políticos como el hombre que sabía todo de todos. Los archivos de inteligencia que supervisó durante años contenían información sobre políticos, empresarios, intelectuales y líderes sociales de todo el espectro. Esa información era, en el vocabulario no escrito del sistema, tanto una herramienta de control como un seguro de vida personal. Los que sabían demasiado en ese sistema raramente terminaban mal. La DFS, el aparato de inteligencia que funcionó como brazo derecho del autoritarismo priista, tuvo una historia posterior que se volvió aún más oscura. Bajo los presidentes siguientes desarrolló vínculos que los investigadores documentaron con distintos grupos del crimen organizado, usando las mismas redes de control e información que habían sido construidas originalmente para supervisar a los disidentes políticos. Era como si el monstruo que el sistema había creado para protegerse hubiera aprendido a vivir de manera independiente, con lógicas propias que sus creadores no habían anticipado del todo. Ese proceso de mutación institucional es, para muchos analistas, una de las herencias más tóxicas del modelo de control del Estado que Díaz Ordaz perfeccionó durante su gobierno. Los instrumentos de represión que se construyen para un propósito declarado raramente desaparecen cuando ese propósito se cumple o cuando cambian los gobiernos. Se reciclan, se adaptan, encuentran nuevos usos y nuevos patrocinadores. El largo camino entre la DFS de 1968 y algunas de las crisis de seguridad que México enfrentaría décadas después tiene conexiones que los historiadores siguen trazando.
Pero volviendo al hombre que está en el centro de esta historia, hay un episodio de sus últimos años que resulta especialmente revelador sobre su psicología. En una entrevista que concedió en 1977, uno de los pocos testimonios directos, extensos que dejó para la historia, Díaz Ordaz habló de su presidencia con una seguridad que comenzaba a tener fisuras. Sus palabras eran las de siempre, pero había pausas. Había momentos en que la cámara lo capturaba con una expresión diferente a la que él habría querido mostrar. Era la expresión de alguien que carga con algo. Y lo que cargaba, según personas que lo conocieron en esos últimos años, era más complejo y más humano de lo que la historia oficial se había molestado en registrar. Los hijos de Díaz Ordaz vivieron la transformación del apellido de sus padres con una carga que no habían elegido. Crecer siendo hijo de quien eres en México tiene consecuencias muy concretas, en las aulas, en los trabajos, en las relaciones sociales. Algunos de sus descendientes han optado por el silencio y la distancia de la vida pública. Otros han dado testimonios que intentan equilibrar la figura del padre con la del funcionario, separando al hombre privado de las decisiones del Estado con la complejidad que esa separación exige y que los historiadores debaten si es legítima o no. En los libros de texto de la educación pública mexicana, la figura de Díaz Ordaz ha tenido un tratamiento que ha cambiado con los años. Durante décadas fue prácticamente invisible en los textos oficiales, mencionado con brevedad o directamente ignorado en los capítulos sobre el siglo XX. Con el tiempo, la presión de los movimientos sociales y de los historiadores fue forzando una incorporación más honesta del período, aunque los debates sobre cómo presentarlo a los jóvenes siguen siendo políticamente sensibles en algunos sectores. El México contemporáneo tiene una relación ambivalente con sus presidentes del siglo XX. Los glorifica o los demoniza raramente con el matiz que la historia real exige. Díaz Ordaz cayó definitivamente en el campo de los demonizados, con toda la justicia que eso implica para las víctimas del 68, pero también con la simplificación que cualquier proceso de mitificación, incluso el negativo, inevitablemente produce. Un villano puro es más sencillo de entender que un hombre contradictorio que hizo cosas reales y cometió crímenes reales dentro de un sistema que nadie construyó completamente solo. La comparación internacional coloca a Díaz Ordaz en una categoría de dirigentes del siglo XX que ejercieron el poder con una brutalidad que sus propios sistemas protegieron durante décadas. No alcanza la escala de los grandes crímenes de la historia del siglo, pero tampoco puede ser reducido a un exceso menor o a una anécdota. El número de muertos de Tlatelolco sigue siendo objeto de debate historiográfico, con cifras que van desde las decenas hasta los cientos según las fuentes, y esa incertidumbre misma es una forma de injusticia que el paso del tiempo no ha podido resolver. Hay una pregunta que emerge inevitablemente de todo este recorrido por la vida y el legado de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué habría sido de México si el 68 hubiera tomado un rumbo diferente? ¿Si en lugar de la represión hubiera habido diálogo? ¿Si el sistema hubiera tenido la flexibilidad para absorber el cambio en lugar de aplastarlo? Esas preguntas no tienen respuesta verificable, pero el ejercicio de formularlas revela algo profundo sobre las encrucijadas históricas y sobre cómo las decisiones de un solo hombre en un momento crítico pueden alterar la trayectoria de una nación entera. Y la última parte de esta historia tiene algo que no esperas, algo que une todos los hilos de una manera que lo cambia todo. La historia de Gustavo Díaz Ordaz no termina con su muerte ni con los procesos judiciales que nunca llegaron a completarse. Termina, o más bien continúa, en la memoria viva de un país que cada 2 de octubre vuelve a enfrentar una pregunta que no ha podido cerrar del todo. ¿Quiénes somos cuando el poder decide que algunas vidas valen menos que la estabilidad del sistema? Esa pregunta no es solo histórica. Es una pregunta que las sociedades actuales siguen haciéndose en contextos muy diferentes, con actores distintos, pero con la misma tensión de fondo.
Lo que el caso de Díaz Ordaz enseña sobre el poder es algo que los filósofos políticos han intentado articular de muchas maneras. El poder ejercido sin contrapesos efectivos no se limita solo. Díaz Ordaz no era un monstruo sin explicación que cayó del cielo. Era el producto lógico de un sistema que había eliminado todos los mecanismos que podrían haberlo frenado. Sin prensa libre real, sin poder judicial independiente, sin partidos de oposición verdaderos, la pregunta no era si algún presidente abusaría del poder, sino cuándo y de qué manera lo haría. Hay una generación de mexicanos para quienes el 68 es historia del libro de texto. Y hay otra para quienes es una herida familiar. Un abuelo que no regresó, una madre que no volvió a ser la misma después de aquella noche. Un padre que pasó meses en prisión sin que nadie le explicara exactamente de qué se le acusaba. Esas historias individuales son las que convierten la política en algo real, las que sacan los números y las fechas del plano abstracto y las colocan en el territorio donde viven las personas concretas que forman las naciones. La transición democrática de México fue larga, difícil y profundamente marcada por el 68. El partido que había producido a Díaz Ordaz tardó décadas más en perder el poder, y cuando finalmente lo perdió en el 2000, lo hizo en parte porque la memoria de Tlatelolco había alimentado durante 30 años una desconfianza profunda hacia el sistema que ninguna cantidad de progreso económico podía compensar completamente. Las elecciones de 1988, cuyo resultado sigue siendo cuestionado por millones de mexicanos, mostraron que la herencia del autoritarismo no desaparecía de un día para otro. Cuando se evalúa el sexenio completo de Díaz Ordaz con la perspectiva de las décadas, emergen contradicciones que resultan casi insolubles. Fue el presidente que construyó el metro de la Ciudad de México, que amplió enormemente la cobertura del IMSS, que modernizó infraestructura en todo el país. Fue también el presidente bajo cuyo gobierno se perpetró una de las masacres más documentadas de la historia moderna de México. Esas dos realidades coexisten, y cualquier evaluación que elimine una de las dos está siendo deshonesta con la historia. El debate sobre si es posible separar las obras de un gobernante de sus crímenes no tiene una respuesta universal. Cada sociedad lo resuelve de manera diferente, y esa resolución cambia con el tiempo conforme evolucionan los valores colectivos. En el México del siglo XXI, la balanza tiende claramente hacia el peso del 2 de octubre, y eso refleja un proceso de maduración democrática que es en sí mismo parte del legado del 68. La sociedad, que fue reprimida en 1968, terminó produciendo una cultura política. ¿Qué hace más difícil que algo así se repita sin consecuencias? Hay algo en la trayectoria vital de Díaz Ordaz que resulta profundamente revelador sobre la naturaleza humana en el poder. Comenzó como un niño provinciano con inteligencia y ambición. Trepó pacientemente por una escalera que exigía lealtad y disciplina. Alcanzó la cima del poder en su país y tomó decisiones que nadie lo obligó a tomar de la única manera en que las tomó. Tuvo la oportunidad de elegir de otra forma. En el momento más crítico de su mandato, con el mundo mirando, con todas las alternativas sobre la mesa, eligió la violencia. Y lo que esa elección dice sobre él es también lo que dice sobre cualquier sistema que coloca a un hombre solo en la posición de tomar ese tipo de decisiones sin que nadie pueda detenerlo. La Plaza de las Tres Culturas, donde todo ocurrió, tiene hoy una placa que reconoce lo que sucedió allí. Tomó décadas que existiera. En los años inmediatos a la masacre no había placa, no había reconocimiento. No había ninguna señal física de que algo hubiera ocurrido en ese lugar. La lucha de los familiares y sobrevivientes por ese reconocimiento mínimo, porque el Estado admitiera siquiera que algo había pasado, duró décadas y fue en sí misma una historia de resistencia que merece ser contada con la misma intensidad que los hechos que la originaron. El nombre de Díaz Ordaz no aparece en monumentos ni en avenidas importantes de la Ciudad de México.
Los expresidentes mexicanos que son honrados con ese tipo de reconocimientos son los que la narrativa oficial considera figuras fundacionales o positivas. Díaz Ordaz quedó en el limbo de los que el sistema prefiere no recordar, pero tampoco puede borrar. Es una forma de condena simbólica que el propio aparato que lo eligió terminó imponiéndole, aunque sea de manera inconsciente, a través del simple mecanismo del olvido selectivo. Para los historiadores que estudian el siglo XX mexicano, Díaz Ordaz es una figura que no puede ser eludida. Entender a México sin entender el 68 es como intentar entender una fractura sin mirar la radiografía. Todo lo que vino después, la guerrilla de los 70, la crisis del 85, el zapatismo del 94, el movimiento del 43 en 2014, tiene algún hilo que conecta hacia atrás con aquella noche en Tlatelolco. No como causa única ni como explicación suficiente, sino como parte de una cadena de actos y consecuencias que la historia no interrumpe por decreto. Lo que hace tan fascinante y tan perturbadora la historia de Gustavo Díaz Ordaz es precisamente eso, que no es la historia de un monstruo excepcional, sino la de un hombre ordinario en circunstancias extraordinarias que revelan lo que el poder sin límites puede hacer con una persona. No nació siendo quien fue en octubre del 68. Llegó a serlo a través de décadas de decisiones pequeñas y grandes, de lealtades construidas, de valores sacrificados, de miedos nunca reconocidos que se convirtieron en políticas de Estado. Esa transformación es la lección más oscura y más necesaria de toda su historia. Y al final de todo este recorrido, la historia de Gustavo Díaz Ordaz nos deja con algo que va más allá de él. Nos deja con la certeza de que las sociedades que no conocen su historia con honestidad están condenadas a tropezar con los mismos mecanismos que ya fallaron una vez. Tlatelolco no fue solo un evento del pasado, fue una advertencia. Cada vez que una sociedad permite que el poder se concentre sin contrapesos, que se silencie la disidencia, que se anteponga el orden a la justicia, está recreando las condiciones que hicieron posible aquella noche. La memoria no es solo un ejercicio de duelo, es la única vacuna real contra la repetición. Si esta historia te hizo reflexionar, si sentiste que valió la pena llegar hasta el final, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y si algo de lo que escuchaste hoy te dejó pensando, te leo en los comentarios, porque hay historias que merecen ser recordadas y también discutidas.